apoyo del gobierno nacional. Somos una institución pública, pero pues se necesita un poco más de direccionar recursos para que siga mejorando. Estos recursos o este apoyo de la, del gobierno nacional hacen parte de los desafíos, de los retos del nivel macro que plantea el doctor Lorenzo García, y que son muy importantes porque teniendo es como ese músculo financiero o ese apoyo, se pueden tomar nuevas alternativas e ir mejorando este modelo educativo. Al igual, otro reto que también identifico, aunque la UNAD es una mega universidad, tiene mucha presencia a nivel nacional, sería bueno que también surgieran otras instituciones que lograsen tener ese mismo estatus y que logren apoyar a las distintas comunidades para el acceso a la educación, que pues en Colombia es un reto muy, muy, muy grande. Excelente, mi estimado Jonathan. No más que añadir, la verdad, haces una muy buena introducción. Espero los demás participaciones sean de este mismo calibre, de este mismo nivel. La verdad, nos das muy buenos elementos que espero que los demás compañeros hayan tomado nota. ¿Por qué razón? Resulta y pasa que de este encuentro deben hacer ustedes en esa consecución de ideas, con la verificación de ideas, en la presentación PowerPoint que se les dio, bueno, que está ahí en los anexos, deben de agregar los 10 elementos más importantes que se trabajaron en este encuentro. ¿Y eso cómo se logra? Pues primero participando y segundo tomando nota de esos elementos más relevantes que hablan nuestros compañeros. Así como ya lo indicó Jonathan, ha hecho un muy buen aporte en este encuentro. Nos habla de, bueno, dos, tres retos que habla el doctor Lorieto y también sobre sus propios retos que casualmente también van vinculados a los retos del doctor Lorenzo García, porque de hecho Jonathan nos habla de esa manera de que le fue difícil ingresar a la educación profesional y mire, eso hace parte también de esos desafíos. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de ingresar a la educación tradicional, a realizar nuestros estudios posgraduales, nuestros estudios de grado, pero pues de alguna manera se logra por medio de esta metodología. Entonces, gracias, estimado Jonathan, porque nos das una muy buena apertura a este encuentro. Ya te he señalado en el documento Excel, te di todos los puntos. Que yo resalte los tres cuadros en amarillo quiere decir que fue una excelente participación. Si fueron dos o un solo cuadro, quiere decir que hizo falta algo. Entonces, muy bien, Jonathan, gracias por ese buen inicio. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos con Erika Juliet Vargas. ¿Estás, Erika? Erika, ahora sí el estudiante que me escribió por la mañana. Bueno, creo que Erika no está. Bueno, entonces vamos a continuar con Mariana. ¿Lista, Mariana? Listo, profe. Bueno, voy a apagar mi cámara porque el internet es un poquito malito acá, entonces creo que se entrecorta la llamada si dejo la cámara. Dale, no hay problema. Bueno, para todos, buenos días. Mi nombre es Mariana Huitrago. Estoy en el programa de negocios internacionales y pues yo identifico varios problemas, bueno, problemas no, sino varios retos que tengo como estudiante. El primero es cómo acoplarme en cuanto a la educación, porque pues normalmente siempre hemos estudiado presencialmente, donde estamos acostumbrados a tener el docente frente de nosotros, dictándonos, diciéndonos cómo hacer las cosas, enseñándonos, y aquí más es un aprendizaje autónomo que nosotros mismos tenemos que tomar la iniciativa de aprender, de estudiar, de leer, de entender una lectura. Entonces, ese sería primero el reto que yo considero, es la organización, lograr la autonomía y pues lograr llevar a cabo todas las actividades que normalmente uno desempeña. Por ejemplo, yo tengo una empresa de turismo, tengo una empresa y también tengo que pues seguir llevando las riendas de la empresa, seguir cumpliendo con lo que la empresa requiere. También soy bailarina de folclore y tengo que ir a mis ensayos, tengo que hacer esas actividades. Entonces, lograr organizar una cosa y la otra, que todo lleve y no se interrumpa lo uno con lo otro. ¿Sí? En cuanto a las lecturas, como le decía el profesor, el doctor Lorenzo García identificaba 10 retos en 3 niveles, que era el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. En cuanto al nivel macro, él decía que estaban los desafíos externos a las instituciones de la educación a distancia, pero pues que condicionaban su quehacer.
En estos se hablaba de la resistencia, la falta de credibilidad, la accesibilidad a la inclusión y la equidad. En esto se refería a que la universidad quería pues ampliar sus redes para que todos los colombianos pudieran acceder a esta red de educación que era a distancia. También hablaba de la financiación y pues un marco, perdón, un marco que regulaba pues digamos como la educación. En el MESO se hablaba en cuanto a los desafíos propios de la institución de las instituciones de educación a distancia, ¿sí? Que hablaba en cuanto a la planificación institucional, el, la afianzación de las bases de a distancia, pues digamos como que iba a tratar la universidad, como aquí estaban los pensum, que de cómo nos iban a enseñar a los estudiantes, y también estaban las técnicas de formación para los docentes, porque pues es muy diferente enseñar presencialmente a enseñar pues de manera virtual. Cómo va a ser más didáctica esa enseñanza, cómo los docentes van a hacer que los estudiantes aprendan de una mejor manera, ¿sí? Que los estudiantes entreguen sus trabajos y pues asimismo lograr la acreditación y mantener la acreditación que hoy en día tiene la universidad. Y después tenemos lo que es el nivel micro, que son los desafíos de involucración del docente, de educación a distancia a las aulas virtuales, que es de lo que estábamos hablando, de cómo el docente va a hacer una práctica innovadora para que el estudiante le entienda, para que el estudiante logre entregar sus trabajos, ¿sí? Y para que la educación sea un poco más personalizada. Después de esto, en otra lectura, hablaban de los orígenes de la educación a distancia, que era a través de correspondencia, radio y televisión. Esto se remonta en el año 1947 con el sacerdote José Joaquín Salcedo, desde Sutatenza, Boyacá, si no estoy mal, ¿sí? Y ahí fue creado UNISUR, que era la Unidad Universitaria del Sur, Bogotá. Eso fue en el año 1981 y desde ahí se empezó a plantear un nuevo reto de la educación. Cómo llegar, como lo decía mi compañero Jonathan, cómo llegar a aquellas personas, más que nada enfocado a los adultos que no podían escolarizarse, que no podían entrar a las escuelas, que normalmente entraban desde niños, y pues ahí lograr que ellos se educaran, que salieran adelante y así perdón, y asimismo, pues que todas las personas estudiaran y así tener un grado de escolaridad superior. Eso sería todo. Excelente, Mariana, muy buen aporte. Nos hablas de dos lecturas, también de tus desafíos. Excelente. La verdad, muy buenos aportes, se complementan con lo que dice Jonathan. Nos abarcas un poco más. Espero, insisto, hayan tomado nota. Estos elementos de hoy les ayudarán casi que a terminar ya la actividad del reto 2, porque ya al participar en este encuentro y tomar nota de sus compañeros, ya les aporta pues tener casi que todo para terminar la actividad. Excelente, estimada Mariana. Igual que Jonathan, tuviste todos los puntos, excelentes aportes. Vamos a continuar Muchísimas porque gracias. el tiempo es corto, ¿no? Entonces vamos a continuar. Espero sigamos iniciamos muy bien. Este encuentro me gusta mucho. Vamos con Lady Carolina Gaitán. Sí, señor, buenos días. Hola, buenos días, Carolina. ¿Estás lista? Sí, señor. Dale, entonces inicia. Bueno, yo en el momento que leí me gustó fue que la consulta, las preguntas, analicé que la educación a distancia a la presencial no varía mucho, porque la educación nos ofrece también investigar a diario para tener un buen conocimiento. Siempre hay mito de que dicen que la universidad pues a distancia no es buena porque uno no tiene el mismo conocimiento a la presencialidad, pero siempre tiene que ser uno autónomo de cómo aprendizaje de cada uno para ser responsable en nuestros trabajos, así como pasó en la pandemia, que muchas personas tuvieron que en ese momento estudiar en la virtualidad para que se dieran cuenta que nuestra universidad a distancia es muy buena, que es la misma a la presencialidad, porque nos dan los mismos elementos de conocimiento, talleres, foros, donde nosotros nos damos mismos la oportunidad de ser autónomos en el conocimiento de uno mismo. También me interesó los 10 retos del señor Lorenzo de cada nivel.
Lo que para mí es importante es el macro, que me interesó fue la resistencia y la credibilidad, porque en algunos casos pudimos dar ejemplo, también como lo de la pandemia, la misma calidad, el mismo aprendizaje, los tutores siempre dedicados al conocimiento de uno, y esto a veces la gente dice que porque como, digamos, en mi caso que yo estoy estudiando ahorita virtual, la gente dice que si yo aprendo, que si tengo la credibilidad de la universidad, y pues eso yo digo que eso es de cada uno, que uno se encarga de uno mismo, de ser responsable en el momento de estudiar. Si usted tiene la autonomía de ser juicioso, usted siempre va a estar ahí en el conocimiento. También me gustó el del MENSO, cuando uno planifica pues los tutores, la cantidad de estructuras que tiene a nivel académico que nos ofrece la universidad, como los talleres, la planificación, la modalidad virtual y los ámbitos de problemática que tenemos en el momento de tener un liderazgo pertinente y darle una solución a cada uno para mejorar nuestra calidad y conocimiento a cada uno. Pues no tengo más, profesor. Vale, veo que nos traes varios elementos, más desde tu percepción. Hace falta un poco leer más, ¿no? Porque cuando encontramos en las lecturas, de hecho la que habla de los desafíos, no, la otra, la que habla de la génesis de la educación a distancia, puedes llegar a identificar que la UNAD fue una de las universidades que salió más favorecida en estos temas de pandemia. ¿Por qué razón? Era de las pocas universidades en el país que contaba con una plataforma idónea y unos conocimientos en educación a distancia. Y ello provocó que tuviera que asesorar a otras universidades, asesoró a otras universidades de modalidad presencial para que incorporaran esta metodología en sus escenarios que ya eran tradicionales, para que lograran transformar en algo su metodología para poder pues seguir su proceso formativo con los estudiantes de la educación a distancia. Esto pues abordando un poco lo que hablas. Entonces te voy a dar, voy a señalar tus cuadros nomás y ahorita te indico qué debes de hacer adicional para mejorar tu participación. ¿Te parece, Lady? Sí, señor, una preguntita, profesor. Lo que pasa es que yo ahorita entro a trabajar, es necesario tenerme que quedar porque es que yo ahorita entro a trabajar a las 10 y es que es como por tiempo, no puedo quedarme como más. Yo me podría quedar como por allá, está faltando 10 para las 10. Vale, te quedas lo que sea, lo que puedas quedarte. Igual este encuentro se está grabando porque de aquí la idea es que pues después puedas ver la grabación y tomar nota de tus compañeros, porque Ah, eso va a ser los insumos para la presentación, ¿vale? bueno, sí, señor, muchas gracias. Listo, estimada Lady. Bueno, continuamos. Bueno, antes de que te vayas, Lady, porque si acaso no alcanzo a decirles a todos, y en tu caso si no te digo lo que tienes que hacer adicional, pues bueno. Bueno, como tu participación le hizo falta elementos, lo que te sugiero es lo siguiente. En la presentación PowerPoint que descargas, agrega una diapositiva adicional, una adicional. Y en esa diapositiva adicional vas a escribir un párrafo en donde agregues un complemento a tu participación, en donde se vea reflejado sobre todo tu apropiación de la lectura. Listo, sí, señor. Vale, ¿Listo? gracias. Entonces, Señor, un párrafo en una diapositiva adicional y listo. Y con eso yo veo, ella me completó la participación, listo, le doy 2 puntos completos. vale, ¿Listo? sí, vale, sí, señor, gracias. Vale. Listo, vamos con Gracie. ¿Está Profe, Gracie? Gracie. buenos días para todos mis compañeros. Bueno, profe, primero que todo, identificando mis retos, sobre todo digamos, por temas laborales, es el tiempo. El tiempo para poder desarrollar mis actividades, el tiempo para poder ingresar, digamos así, a las clases virtuales. Ha sido para mí, yo creo que lo más difícil, pues porque en este momento mi trabajo me consume casi todo el tiempo, pues yo soy policía, entonces tengo que buscar esos pequeños espacios. De hecho, a veces cuando estamos así en clase, profe, yo estoy en la moto trabajando y voy escuchando y yo, güey, madre, a veces no me puedo concentrar, pero es muy chévere poder ver que la universidad me permite a mí desarrollar, poder aprender las actividades, digamos, de esa manera virtual, donde yo esté, no importa lo que esté haciendo, puedo, digamos, disponer de eso.
Entonces me parece pues muy interesante y ver cómo inició todo esto desde 1947, como lo decía la compañera, con las escuelas radiofónicas que iniciaron en Sutatensa y buscar, digamos, esa acción cultural de poder que todas las personas que tenían poco nivel educativo pudieran ingresar, aprender, utilizando diferentes medios en ese tiempo, pues es algo que la verdad ha sido muy bueno y que como inició esta universidad, también como lo dijo la compañera anteriormente, inició como la Universidad Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, que eso fue, pues, digamos, un paso bastante grande y que en 1997, bajo la ley 936, se cambió la denominación y ver cómo nuestra universidad ha ido creciendo, ha ido mejorando a través de bastantes cosas, como lo decía también usted ahorita, profe, de que las universidades se le dio a otras en pandemia, ¿sí? Poder digamos, les enseñó cómo es la educación virtual, pues a mí me parece algo bastante chévere, bastante, no sé cómo explicar. Bueno, de lo que decía el doctor Lorenzo García, de los retos, de los 10 retos, nivel macro, nivel medio y nivel micro, pues del nivel macro, la accesibilidad y la inclusión, me pareció que, digamos, frente a mi proceso educativo, pues es el que más como que se afianza, pues porque tengo la accesibilidad, pues es complicado, pero la tengo, y la inclusión de poder, digamos, en cualquier momento o bueno, no importa mi trabajo, poder ingresar a la universidad y poder estudiar, no importa de la manera que sea, pues es bastante importante. Del nivel meso, la planificación institucional, a mí me parece que hemos tenido unos docentes bastante atentos, por lo menos en mi caso, yo veo que los docentes están pendientes de todo, de explicarnos paso a paso cómo desarrollar las actividades, cómo afianzar los conocimientos, profe, y me parece que esto es uno de los puntos importantes y me ha gustado mucho, pues yo ya había tenido la oportunidad de estudiar en otra universidad a distancia y pues se ve la diferencia, o sea, la planificación institucional creo que, o sea, es magnífica. El poder promover escenarios para la formación y la capacitación, ejemplo como este, que eso lo vemos en el nivel meso, pues me parece excelente, profe, y yo creo que de pronto hablemos de esta materia cátedra unadista. Veo que usted siempre está muy, o sea, pendiente, y la planificación que usted tiene con nosotros es excelente porque él todo el tiempo nos está ahí guiándonos, diciendo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Ese paso a paso que no siempre uno lo encuentra con los docentes, pues me parece excelente. Profe, pues así no tengo mucho más que aportar. No, bien, ya he hecho las 4 minutos y pasada. Entonces, bien, porque los elementos que nos has aportado están muy bien, van muy de la mano con lo que ya ha hablado Jonathan, lo que ha hablado Mariana. Muy buena participación, estimada Nelly, porque nos aportas más, estimada Gracie. Entonces, bien por la participación. Eso nos da pie para seguir. No intervengo más para que podamos continuar. Sé que faltan varios estudiantes. Entonces, vamos a continuar. Gracias por lo que nos aportas. Vamos a continuar en este caso con Jeffrey. Jeffrey, ¿estás listo? Hola, profe. No, estoy preparando lo que voy a decir. Si me da un poquito de tiempo, profe. Vale, listo. Vamos a continuar entonces con Jairo Antonio. Muy buenos días, profe. Buenos días, estimado Jairo, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Qué bueno. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muy buenos días para todos, estimados compañeros, tutor. Bueno, dándole inicio a este, voy a apagar aquí un poquito la cámara, se me queda plantada. Bueno, dentro de mis retos personales,
para la educación. Soy bachiller de 1999. Entonces, a pesar de que en estos años que han transcurrido, pues no he estado tan distante de las aulas de clase, porque pues, actualmente soy tecnólogo en mantenimiento aeronáutico, pero desde el punto de vista presencial. Encajarse en esta modalidad virtual, pues sí significa un reto grandísimo para mí, debido a que, pues, al igual que los demás compañeros que han hablado, también cuento con un trabajo que me demanda invertir muchísimo tiempo en él. Entonces, para mí un reto grandísimo fue lo que es la adecuación del ambiente familiar para dedicarlo al estudio. Es un poco complejo. Inicié el proceso como lo indicaban en las primeras inducciones, adecuando un lugar de estudio, dejándolo y destinándolo únicamente para ese tema. Eso fue chévere porque estaba movido por la motivación de esos primeros pasos de inicio del estudio. Lo que ha sido un poco más complejo es habituar a las personas de la casa, el ambiente familiar, de que se sepa de que de tal hora a tal hora se inicia el proceso de estudio, el proceso educativo como tal, porque el hecho de que uno se encuentra en casa y esté ahí, pues difícilmente, digamos que va a pasar desapercibido en la casa. Entonces de pronto se requiere algo, ay Jairo, tal cosa, esto, lo otro, entonces hace que de pronto se desconecte uno por unos instantes de esa rutina educativa como tal, que digamos que ese ha sido un reto grandísimo, a diferencia de ir a la presencialidad, pues va y pues allá nadie te va a molestar. En este caso ha sido un proceso y uno de los principales retos, que todas las personas que habitan en casa estén como engranadas con ese espacio educativo. Entonces ese ha sido un reto grandísimo que hemos ido afrontando. Sí, agradezco mucho a mi familia, lo hemos ido afrontando de la mejor manera, y cada vez como que ya todos tenemos en mente que estamos en apoyo a mí para este proceso educativo. Dentro de las lecturas, pues cada vez lo dejan con menos argumentos. En esa primera lectura sobre la educación a distancia y de toda la historia y esa génesis de la universidad, de pronto me impactó mucho, o me agradó mucho leer eso, porque en alguna oportunidad en mi niñez, cuando existían solo dos canales de televisión, el canal A y el canal 1, en las tardes uno veía que transmitían ese tipo de clases, esa clase a distancia. Pues yo veía eso, lo veía como un programa normal, porque pues yo sí acudía al colegio, y hoy me vine a dar cuenta que eso hacía parte de un modelo educativo a distancia para la época, que muy seguramente a unas personas les llegaba la correspondencia y ellos se tenían que conectar al televisor y desarrollar las guías de acuerdo a una orientación que le daban por televisión. Ese era el espacio de las tardes. Entonces eso me movió fibras, porque me trasladó a esa época. Eso lo agrego de esa parte. De los desafíos de la universidad como tal. Uno de los desafíos macros que me parece es la resistencia y la falta de credibilidad del modelo educativo. Pienso que esa resistencia, la pandemia le ayudó muchísimo, porque como lo manifestaban ahí, la UNAD antes sirvió de apoyo a otros centros educativos que tenían educación presencial, y al encontrarse ante la pandemia y una virtualidad, pues el pionero y el que los podía orientar era la UNAD, y ahí nos manifiesta que la UNAD sirvió de apoyo para esas universidades que pudieran continuar con su educación sin llegar a tener que a parar. Entonces pienso que ese reto ya se ha ido minimizando muchísimo. Sin embargo, pues no deja de tener resistencia por la tradicionalidad de que se dice que la educación presencial pues muchísimo mejor. Dentro de la parte meso, me pareció un reto significativo el de promover escenarios para la formación y capacitar al personal de docentes. Pienso que sigue siendo un reto porque me imagino que en su gran mayoría los docentes vienen de educación presencial, entonces adaptarlos
a este tipo de esquema, pues tiende a llevar un manejo diferente. Dentro del nivel micro, potencializar las ventajas de la flexibilidad del aprendizaje. Ese reto sigue siendo por lo mismo que han explicado los compañeros, el tener que utilizar espacios, horarios y lugares flexibles para que no se pierda esa trayectoria, ese periplo educativo, y las personas puedan llegar a feliz término con sus estudios. 5 minutos, agradezco muchísimo. Listo. Muy bien, estimado Jairo, muy bien tu aporte. Algo para adicionar lo que tú dices en ese tema de formación docente, y es que es necesario y continuo por una razón. Y es que resulta que no todos los docentes que llegan a la universidad son docentes. Terminan siendo ingenieros, psicólogos, bueno, de diversas áreas, no precisamente ser docentes. Por tanto, estos docentes, como son de otras áreas formativas que no se prepararon para ser docentes, hay que capacitarlos continuamente para que sean unos docentes adecuados, adaptados a esta modalidad. Ello aportando un poco a lo que ya dices. ¿Listo? Entonces, muy bien, Jairo. Entonces, excelente. Este encuentro está muy bueno. Seguimos entonces con Lisette Dayani. ¿Estás, Lisette? Hemos... No, no voy a ver Lisette. Bueno, entonces, Oscar, Hola, ¿estás? sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan bien? Bien, perfecto. Listo, hola compañeros, buenos días. Bueno, mi nombre es Oscar, soy del área de Ingeniería de Sistemas y bueno, para empezar, los retos que presento a nivel personal pues son compartidos realmente. Creo que la mayoría de los que entramos en esta modalidad compartimos ese reto como de forma muy parecida, que es el tiempo, realmente por temas personales, trabajo, organización, también tal cual como se mencionaba en la actividad anterior, que eran los hábitos de estudio, eso también es un reto de parte de nosotros, ¿sí? Desde la organización del tiempo, la disciplina, la adaptación del mismo espacio. Entonces, ese sería mi reto principal. También otro vendría a ser em, la parte de la adaptación, porque uno está muy acostumbrado, a pesar de que yo no salí hace mucho del colegio, yo salí en el 2014, pues relativamente se pasa el tiempo muy rápido, pero ha sido desde ese entonces, digamos que todo el modelo educativo, pues lo he llevado posponiendo. Entonces uno de cierta manera se acostumbra como a una zona de confort, de comodidad, y ese vendría a ser como el reto, el segundo reto, como la adaptación de nuevo a los estudios. Respecto a la lectura, el reto principal también, bueno, de la universidad vendría a ser el proceso de transformación, porque pues tal cual como se menciona desde el 1947, cuando se empezó a, a implementar con el sacerdote, sí, José Joaquín ha venido sufriendo una serie de cambios. Se menciona incluso, bueno, presidentes que han apoyado esa modalidad durante el paso del tiempo, hasta el 81, que fue cuando se creó eh, UNISUR, que es se considera pues el génesis de la UNAD. Todo eso ha sido como un proceso de cambio y lo que se menciona como tal en las lecturas es el cambio de paradigma frente a la definición de educación que uno tiene. Uno está acostumbrado pues al salón de clases, a estar como con alguien ahí al lado todo el tiempo que lo guíe. Entonces, ese también es pues una parte del reto, como la parte de autogestionarse, destinar y organizar los tiempos. Otro reto también es, bueno, la parte de la virtualidad. Creo que, y eso lo mencionan también en los niveles, ¿cómo es que se llaman los niveles? Perdón, los desafíos de la educación, pues en el macro, el meso y el micro. Que el macro, pues para resumirlo, es realmente como una definición personal, o sea, una organización personal, por lo que pues habla ya de la resistencia al modelo, la accesibilidad, la financiación, eso es más a nivel personal. Ya el meso es pues institucional, la forma en la cual la UNAD implemente em, no sé, los proyectos, las técnicas para hacer llegar la educación. Y ya a nivel micro es
pues, ya más a nivel de flexibilidad. Cómo la UNAD avanza conforme pues pasa el tiempo, conforme avanzan las tecnologías y cómo implementa esas herramientas telemáticas. Entonces, pues nada, es un reto realmente muy grande de parte y parte, o sea, tanto de la UNAD como lo que mencionaban antes, de capacitar a los instructores, porque pues realmente no es tanto como em, que sepan en su área, sino más bien capacitarlos en este modelo nuevo y que pues considero hace parte de la transformación de las tecnologías. Digamos, hoy día hay muchísimas herramientas que se pueden implementar a la educación y considero que son pues importantes abordarlas para pues como continuar en ese proceso de adaptación que pues lleva muchos beneficios, como lo vimos en la pandemia, lo que mencionaban. Ya era un modelo que la UNAT tenía, entonces realmente no fue algo que la afectara, sino simplemente continuó con su mismo modelo, entregando pues unos resultados buenos. Y pues ya, en general es eso. Muy bien, Oscar, gracias por tus aportes porque nos complementas un poco más, sobre todo el hecho de indicar de que, bueno, la universidad a distancia debe continuar adaptándose, debe continuar generando estrategias que involucren esas nuevas herramientas. Así que muy bien, estimado Oscar. Vamos a continuar en este caso con Erika Cuellar. Muy buenos días. Buenos Hola. días, Erika. Bueno, pues mi nombre es Erika Cuellar y respecto a la pregunta, eh, de que cuáles son los desafíos que enfrentas como estudiante en la modalidad abierta y a distancia, los desafíos que yo enfrento como estudiante en esta modalidad, pues son empezando la mala conectividad de Wi-Fi, pues yo vivo en la zona rural y no cuento, o sea, o no dispongo de las 24 horas del día para estar conectada o bueno, así y también pues tengo menos tiempo para realizar mis actividades pero eso pues no me limita para ser responsable y mejorar en la forma académica. Bueno, respecto a los retos sobre las lecturas, bueno, introduciéndonos pues como un poco en la historia de la educación a distancia y del origen de esta Colombia se remonta al año 1947, pues donde nacieron las escuelas radiofónicas y cuyo propósito inicial pues era llevar la educación a los adultos pues que no habían asistido a la escuela de niños y que requerían aprender a leer y a escribir para mejorar su calidad de vida. Pues sin embargo, la radio no fue suficiente y es así como se empezó a hacer el uso de otros elementos como los libros de las bibliotecas, el periódico, los plegables, cartillas y la correspondencia. Y que para 1969, con la convicción de que esa metodología era posible, se emprendió el reto de educar sin distancias, pues utilizando la radio, la televisión y la correspondencia. Para los años 80, el proyecto educativo de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, pues que posteriormente adoptaría el nombre de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, desde los mismos inicios, la implementación de esta modalidad, pues además de ser una innovación educativa, representó todo un desafío, pues no fue fácil concebir una educación formal a distancia, que hasta ese momento pues se consideraba como exclusiva de los escenarios de formación presenciales, ¿no? Y que para el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional empezó como a promover la educación bajo la modalidad a distancia y gestionando el uso de las tecnologías que contribuían al mejoramiento de la calidad educativa y a proveer medios necesarios para llevar a cabo las estrategias pedagógicas propias de esta modalidad. La UNAD pues fue asumiendo el reto y convirtiéndose en pionera en el modelo de educación a distancia en el país e incorporando estas tecnologías de la información y comunicación pues en sus diferentes servicios educativos. Bueno, de acuerdo a
a la pregunta que un poco me perdí. Bueno, de los desafíos que planteaban pues las lecturas, esto, según el doctor Lorenzo García Arete, pues él proponía pues 10 retos en la educación a distancia, que los dividía en 3 niveles. Era el nivel macro, meso y micro. El nivel micro nos hablaba de los desafíos externos a las instituciones de la educación a distancia. Y que pues según esto identificaba pues la resistencia y la falta de credibilidad en el modelo de educación, además de la accesibilidad, la inclusión y pues la equidad. También nos hablaba de la financiación y pues que en el modelo, en el nivel meso, nos hablaban de los desafíos pues que son propios de las instituciones de la educación a distancia. En estos, perdón. Si En quieres, estos, dejamos hasta ahí, estimada Erika. Has dado muy buen aporte y se nota que de verdad has bueno. leído. Pero pues estamos cortos de tiempo, entonces te cortaría hasta ahí, porque pues bueno, nos faltan todavía 3 estudiantes. Pero bueno. bien por la Entonces, participación. bueno, vale, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Vale. Continuamos, vamos ahora con Nelly Lorena. Buenos días para todos, compañeros, ¿me escuchan? Perfecto. Les quiero comentar sobre el tema, cuáles son los desafíos que enfrenta como estudiante. Bueno, mi desafío pues fue, de pronto me baso en la accesibilidad, inclusión y equidad. Pues primero que todo, pues porque yo soy una persona vulnerable, pues ya que soy desplazada por la guerrilla y tuve que pasar muchas cosas. Y el cual creo que todos merecemos pues el respeto y déjame tantito que se me puse nerviosa. Bueno, saliendo del tema, pues yo salí de estudiar en el 2015 y pues por motivos económicos pues no pude seguir estudiando, pero pues gracias a Dios ahorita pues retomé mis estudios, trabajo en un jardín como manipuladora de alimentos, cocinándole a 200 niños, entonces pues el tiempo muchas veces no me da pues porque me toca estar a las 5 de la mañana acá en el jardín, tengo un niño, pues, o sea, muchas cosas se me congestionan, pero pues igualmente tengo la fuerza y la voluntad pues para salir adelante porque quiero ser alguien en la vida, entonces me esfuerzo cada día para hacerlo. En el reto de educación, ¿cuáles son los retos y desafíos que plantea la lectura? El reto de la unidad nos indica que es necesario potenciar sinérgicamente la educación a distancia y la virtualidad al servicio de las demás y mejorar al país. Como usted nos explicaba, pues la universidad nos da la mejoría para nosotros poder estudiar a distancia y que de pronto pues ya no haya un motivo de no puedo, no me queda tiempo, sino que pues ya nos da la oportunidad de aprender por este importante medio. Respectivo a los 10 retos que nos indica el doctor Lorenzo García, en el reto del nivel macro, me baso en el de resistencia y falta de credibilidad en modelos de educación a distancia, pues porque muchas veces nosotros no creemos en lo que nosotros podemos hacer. Digamos, pues yo soy una persona que yo dudo muchas veces de lo que yo puedo hacer, porque pues soy muy tímida, me da mucho nervios esto, tener que de pronto expresar cosas, evaluaciones así frente con otros compañeros que me estén escuchando, eso me da pues nervios, pero pues tenemos que confiar en nosotros, en lo que podemos hacer y también recibir aportes de los compañeros para también aprender de ellos.
Bueno, gracias Nelly. Te recomiendo leer un poco más las lecturas, pero bien porque pues nos traes varios elementos. Digamos que valido tu participación, tus argumentos. Y algo que quería decirte, y es algo importante en el vocabulario de nuestros estudiantes, es que realmente cuando estamos en un proceso formativo, ya sea presencial o a distancia, realmente ya ustedes son alguien en la vida, ya son alguien que desarrolla actividades propias, personales, familiares, laborales, en fin, ustedes ya son alguien. Tal vez el llegar a este proceso formativo les permitirá mejorar ciertas condiciones de su vida, pero ya son alguien y alguien que va formándose y alguien que va a mejorar ciertas condiciones realmente. Sí, señor, gracias. Vale, estimada Nelly. Bueno, Gracias. continuamos la conversación y vamos con Bellanire. Nos quedan 2 estudiantes. Disculpe, profe, ¿será que me puedo retirar? Es que como estoy trabajando. Dale, no hay problema. Un placer, compañeros, que estén bien. Listo, y vamos con Bellanire. Por ahí la voy a conectar. ¿Escucha? Sí, ya, si te quedas quieta, creo que sí. Es que mi jefa tiene una atención domiciliaria, pues me esperan 5 minutos mientras que ella termina. Pues creo que ya vamos a terminar, pero mientras tanto le voy a dar el paso a Jeffrey, a ver si alcanzamos, ¿vale? Vale, gracias. Jeffrey. Jeffrey, ¿estás? Hola, ¿Estás? profe. ¿Listo, Muy Jeffrey? buenos días a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Jeffrey Ortega, tengo 17 años, me gradué el año pasado. Bueno, soy estudiante de ingeniería industrial. Bueno, mis retos personales fue que gran parte de mi tiempo trabajo y eso pues ocupa gran parte de mi tiempo, pero pues lo he podido ejecutar de buena manera ya que he tenido buenos hábitos de estudio, me he organizado mejor. Desde la parte de la virtualidad, pues considero que el aprendizaje depende gran parte de nosotros, de ser autónomos, porque en sí todo depende de un autoaprendizaje. Con respecto a la lectura, quiero como dar como una opinión, ya que los demás compañeros han complementado cosas, entonces para no repetir lo mismo. Bueno, considero que la UNAD, bueno, la educación a distancia ha tenido un desánimo a nivel nacional de las personas que dicen que no es igual, que no aprenden igual. Pero eso tuvo un significativo impacto en la sociedad. Su vertiente más importante pues, se remontó a finales de la década de los 40 por medio de las actividades desplegadas por la acción cultural, direccionada en el desarrollo cultural del campesinado con el uso de la radio sutantensa y escuelas radiofónicas y la prensa escrita. Las instituciones educativas a nivel superior del país con la Universidad Nacional, UNAD, ha querido evolucionar y eso es muy importante porque todos los centros educativos tienen que evolucionar y la UNAD evolucionó para dar una mejor educación y llegar a todas las partes del país, hasta partes rurales, por esta modalidad, ¿no? A distancia. Considero que es muy buena universidad, ya que cuenta con este servicio. La pandemia no impactó tanto. Antes creo que ayudó a reforzar y a darles a entender a las personas que la educación virtual no es tan mala y que sí es acreditada de verdad. Bueno, la UNAD avanzó tanto que dio a ofertar por medio de la modalidad virtual programas de pregrado, posgrado, entre otros. Y ya eso es el aporte que yo tengo. Cabe resaltar que las TIC también, cuando inició lo de las TIC, también aportó mucho y ayudó a que todo esto se diera hoy en día. Gracias. Bueno, estimado Jeffrey, bien, pero pues te hace falta, digamos que, evidenciar un poco más lo que se ha leído. Entonces, la recomendación que le hice a tu anterior compañera va igualmente direccionada hacia ti.
Te voy a ubicar dos colores en tu participación. Eso quiere decir que, caray, le hizo falta algo más a Jeffrey en su conversación. Eso quiere decir que en tu presentación PowerPoint te invito a que agregues una diapositiva adicional donde agregues algo más, pero relacionado con la lectura sobre todo, porque fue lo que te hizo falta. ¿Listo, Jeffrey? Bueno, señor, gracias. Listo. Y finalizamos con Bellanir, que es nuestra última estudiante del día de hoy. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Ok. Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Bellanir Duarte Jerez. Estoy estudiando el programa de seguridad en la salud y en el trabajo. Y bueno, con respecto a mis desafíos o retos que he tenido personalmente, ha sido como organizar mi agenda o mi tiempo para poder tener un mejor desempeño, ya sea en las actividades de cada materia, organizar talleres, disponer de tiempo posible para poder realizar todo bien. También sobre el trabajo colaborativo, que ha sido muy impactante porque tenemos que leer, redactar, si a veces no entendemos, nos toca volver a leer. Entonces ha sido eso. Por otra parte está el autoaprendizaje, que ha sido que muchas veces no entendemos ciertas cosas, entonces nos toca como buscar ciertas maneras o herramientas donde tenemos que apoyarnos, si es posible leer no sé cuántas veces las lecturas o aquellas referencias que nos dan. Por otra parte, lo de los retos de las lecturas. Pienso que el primer reto que implementó esto fue educar a distancia. Fue como algo un reto limitado para todas aquellas personas que no podían estudiar presencialmente. Entonces lo hacían virtual para que pudieran tener un mejor estudio, pudieran proyectarse en su vida, tener algún proyecto y algún día salir adelante. Por otro lado, dice que el propósito inicial era llevar la educación a los adultos. Pues era como algo por empezar, que eran los adultos. Eran aquellas personas que habían estudiado como primaria, quinto primaria o tercero máximo. Por ello empezaron a implementar estrategias de educación a distancias para que ellos pudieran tener esa educación, esas clases. Implementaron lo primero como la radio, los correos, el periódico, para así ir implementando cada día más a que ellos pudieran estudiar más. Por otra parte, también el reto de ampliar la cobertura poblacional y geográfica de la universidad era también como crear algo, un reto más o una plataforma más amplia donde pudieran tener más interacciones y bueno, todo eso. Y pues sobre la lectura, en 1981, bajo el gobierno de Elisario Betancur, se creara el proyecto educativo Unidad Universitaria del Sur. Él creyó ese proyecto pues como para que algunos iniciaran una universidad a base de eso. Finalmente, en 1999, bajo la ley 398, se cambió la denominación de la Universidad Universitaria del Sur, Bogotá Unisur, por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con el fin de reflejar una manera adecuada tanto su cobertura educativa como la estrategia pedagógica que caracteriza la oferta de sus programas.
Pues entonces eso sería todo. Y pues primordialmente debemos saber que cada cosa tiene su propósito, que debemos como proyectarnos y tener algunas cosas claras sobre nuestro estudio para poder así tener un mejor desempeño en cada cosa. Ya eso sería todo. Gracias. Bueno, veo que te hicieron falta algunos elementos, pero voy a validar tu participación. Digamos que te la tendré presente, pero te recomiendo dejar un poco el nervio, porque se nota que leíste, de hecho tienes apuntes, solo organiza un poco mejor tus ideas, organizar en un esquema, pero pues se nota que leíste, te hace falta es un poco organizar mejor tus ideas. Y ya finalizamos, creo que levantó la mano Jairo, creo que tiene algo por decirnos y creo que finalizamos nuestro encuentro. Sí, señor, no quería de pronto hacer como una aclaración, o que el profe nos aclarara. En el aporte de Oscar Danilo, hablaba de los retos a nivel macro, y él lo definía como lo macro como esos retos como en lo personal. Y ahí creo que discrepo. Es lo externo. Macro es a lo que se enfrenta de manera más grande la universidad. Y precisamente hablaba de la parte económica, de que es un gran reto, pienso yo, que para la universidad, para poder expandir su modelo de educación a muchos lugares. Entonces, de pronto ahí creo que no es a nivel personal, sino más como a nivel institucional. No sé si estoy errado. Bueno, lo que pasa es que los desafíos a nivel macro son desafíos externos que afectan a la universidad, pero son externos. Por ejemplo, que un estudiante no tenga acceso a un computador. Es algo externo que no le incumbe realmente a la universidad, porque pues la universidad no es quien debería darle el recurso tecnológico al estudiante, sino que él lo suple de alguna manera, pero es algo que nos afecta. Es algo que nos afecta, por ejemplo, que las personas que aún tienen acceso a dispositivos electrónicos como un celular o cualquier dispositivo de este tipo, aunque lo tengan, no tengan alfabetización digital. ¿Qué quiere decir? Que no sepan manejarlos, que no sepan desarrollar conocimiento por medio de estas herramientas. Es algo que no es propio de la universidad, pero es algo que nos afecta, porque que lleguen estudiantes con esas dificultades va a ser un doble trabajo, pero pues digamos que toca hacerlo, pero pues es un doble trabajo de asesoría, de orientación a estos estudiantes. Es algo externo, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, es el caso de uno de nuestros estudiantes, que tenga dificultades de acceso a internet o a energía eléctrica y que esto los afecta a ellos para podernos estudiar, es algo que nosotros como universidad no podemos solucionar, sino es algo una responsabilidad social, pero es algo que nos afecta a nivel externo. Entonces, cuando hablamos de nivel macro que nos propone el doctor Lorenzo García, es esos desafíos a nivel externo, pero muy al lugar a lo que tú dices. Digamos que es algo que el estudiante Oscar pues lo relacionó más a manera personal, pero pues digamos que esto más se relaciona con esos desafíos externos que afectan a la universidad. ¿Listo, estimado Jairo? Ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Y Mari tiene la mano levantada. Mariana. Profe, es que necesito hacerte una pregunta, pero es muy, 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 muy aparte de todo lo que estamos hablando. Qué pena, Paréntesis. compañero. Sí, paréntesis. Utilizar el espacio pues para preguntarte esto. Es que pues la universidad está haciendo como la convocatoria para el grupo de danzas. Pues como mencionaba anteriormente, yo soy bailarina y pues voy a hacer la audición, creo que es en el SEAD. Pero entonces precisamente en ese mismo horario tenemos B-Learning contigo. Entonces, ¿habrá algún problema con que falte? Porque pues también veo que hay algunas réplicas. No sé si sea réplica, significa que es la misma Bien. clase, pero otra fecha. ¿Sí? Listo. Primero, pues, ¿qué son los B-Learning? Los B-Learning son encuentros adicionales, no son obligatorios, pero nos dan puntos adicionales. Eso quiere decir que es en una actividad de Claro. 125 puntos, Igual tuve actividades. solo, no sé, 120 y me dieron 15 puntos por participar, pues tendré 5 adicionales que me subirán la nota. Digamos que para que entiendan qué son los B-Learning. Ahora, participar en el B-Learning es obligatorio, pero pueden participar. Y todos los B-Learning usualmente tienen un encuentro y una réplica. ¿Qué es la réplica? Es el mismo encuentro, solo que tiene 2 horarios. O puedes participar en este o en este, no hay problema. Ok. ¿Listo? Entonces puedes Vale, participar en la réplica sin ningún problema. vale. Profe, ¿el SEAD es la sede de la 30? ¿O Sí, cuál es señora. el SEAD?
Pues Ah, SEAD, ok. José Acevedo y Gómez, porque hay otro SEAD en el país. Porque SEAD, la palabra SEAD significa Centro de Educación a Distancia. Ese significa SEAD. Entonces, SEAD, José Acevedo y Gómez. ¿Listo? Eso Ah, es, digamos, aprendiendo un poco de metalenguaje. Por ejemplo, acá la UDR, y hay muchas UDRs, significa Unidad de Desarrollo Regional. O hay otro que se llama CECAF, Centro de Atención Comunitario, si no estoy mal, se llama ese. Son varias siglas que tiene la universidad. Es el metalenguaje, o bueno, para no confundirlos, el lenguaje propio como hablamos en la UNAM. Dale, profe, gracias. Y bueno, también, ¿sabes? Me gustaría complementar un poco todo lo que han dicho los compañeros y es tener en cuenta que estamos en la era de la digitalización, donde pues todo es a través del internet, donde están las redes sociales, donde por videos, por lecturas, por absolutamente todo podemos aprender. Entonces, lo uno se complementa con lo otro. Vivimos en la era de la digitalización y pues estudiamos en una universidad que nos brinda todos esos beneficios de poder estudiar virtualmente. Y ya. Así es, y de hecho es que estamos llamados a utilizar las herramientas tecnológicas de tal manera que el tema laboral de hoy en día y a futuro va a ser muy enfocado a que las personas sepan utilizar las tecnologías de manera adecuada. Están llamados a ser partícipes de la sociedad del conocimiento. Cuando ustedes conozcan eso que es la sociedad del conocimiento, o si lo llegan a escuchar en algún momento, eso prácticamente es participar de manera activa en la generación de conocimiento por medio de dispositivos electrónicos, por medio de las redes sociales, bueno, por todos estos medios. ¿Listo? Entonces, es muy al lugar lo que tú dices porque de verdad estamos llamados a esos escenarios. Así que gracias, estimada Mariana, por tus aportes. De hecho, gracias a todos por conectarse, apartar un poco de espacio para este encuentro. Y la verdad, muy buenos aportes. Creo que tienen excelentes insumos para terminar el trabajo. Pueden terminar el trabajo pronto y enfocarse en los demás. Ya pueden, digamos, haber participado en el foro. Recuerden participar en el foro eligiendo una de las preguntas, dándole respuesta o esa réplica a uno de sus compañeros. Porque no solo es participar en el foro y dejar su comentario en una de las preguntas, sino es realimentar a uno de sus compañeros. Recuerden realimentarlos con ese nivel de argumentación que hoy dijeron, porque hoy ya se va a ver esa apropiación de la lectura. Pues eso mismo, póngalo en escenario del foro. ¿Listo? Y ya en general, muy bien. No sé si tengan alguna duda con la actividad, aprovechenme o es todo claro. Bueno, Todo claro, sí, todo claro. listo. Creo que hay la mano levantada es de Bellanire. Bellanire, cuéntame. Sí, profe. Bueno, donde dice que debemos realizar el cuadro. O, bueno, sí, ¿El no gráfico? recuerdo muy bien. Sí. ¿Qué debemos poner ahí? Bueno, el gráfico, yo les recomiendo, hagan un mapa mental. Porque les decía un mapa conceptual o mental. Bueno, hagan un mapa mental, es más sencillo. Un mapa mental es ese esquema en donde hay una idea central y se desprenden otras ideas alrededor de él. Eso es un mapa mental. Y ahí deben de ubicar lo que extrajeron de esa lectura, lo que ustedes lograron identificar de las lecturas en ese gráfico. Sobre todo, resaltando los elementos del PAPS. El PAPS tiene 6 elementos, que es el Proyecto Académico Pedagógico Solidario. La idea es que en ese mapa también se vea reflejado ese conocimiento del PAPS, que también lo encontramos en las lecturas. ¿Listo, Yanire? ¿Claro para ti? O sea, sobre los componentes del PAP. Y las lecturas, o sea, ahí puedes hablar sobre los desafíos de la educación a distancia, puedes hablar de la génesis, puedes organizar tus ideas y ir explorando, sacando como raíces. Un mapa mental es un esquema que te permite sacar raíces. Por ejemplo, tú dices desafíos a nivel macro y ese desafío a nivel macro salen unas raíces o unas ideas. Y así de cada uno van saliendo otras ideas y las conectas con los elementos del PAPS. Ah, ok, vale, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, pues creo que no siendo más, damos por finalizado, pues primero la grabación del encuentro se nos fue un poco más larga de lo esperado, pero bueno, la verdad estuvo muy bueno el encuentro.